tardes amigos, mi nombre es Laura Olivera y este es su programa Uyari. Nos encontramos hoy con la abogada, ex fiscal de Madre de Dios y especialista en materia ambiental, Karina Garay. Ella ha sido condecorada con el premio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el proyecto Mercurio. Para hablar de todo esto y de la minería ilegal en la que ella se ha desempeñado un gran trabajo, está con nosotros Karina Garay. Buenas tardes, Karina. Bienvenida al programa. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y dispuesta a poder responderles todo aquello que ustedes quieran saber sobre esta condecoración que he recibido y también sobre la labor que hemos realizado allá en Madre de Dios. Karina, ¿qué tal? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu labor en esta coyuntura que hemos estado atravesando como fiscal provincial en Madre de Dios. Bueno, el año 2019, específicamente el 19 de febrero del 2019, el gobierno peruano implementa el Plan Integral contra la lucha a la minería ilegal Madre de Dios 2019-2020, realizando el conocido operativo Mercurio, por el cual se pretendió erradicar la minería ilegal existente en una de las reservas más importantes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que es la Reserva Nacional de Tambopata. Estaba invadida por más de 10.000 mineros ilegales, quienes habían destrozado ambientalmente toda esta zona conocida como La Pampa, y la cual traía consigo también otros delitos conexos, como son la contaminación ambiental, la trata de personas, el sicariato, extorsiones e incluso el tráfico de mercurio. Entonces, cuando esta lucha se inicia a raíz de que ya eran 10 años de que esta zona había sido invadida por esta actividad ilícita, y las acciones que realizaba el gobierno nunca habían sido exitosas. Claro. Siempre que había un operativo, duraba 15 días y los mineros regresaban a la zona y con mucha más fuerza. Entonces, al implementarse este operativo Mercurio, se toman nuevas medidas y se nos encarga la ejecución del mismo a las Fuerzas Armadas, a cargo del Ejército y de la Marina de Guerra, a la Policía Nacional del Perú, a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, y a la Fiscalía de la Nación, a cargo de las Fiscalías especializadas en materia ambiental. En este caso, como yo ocupaba el cargo de fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, se me encarga la ejecución de este operativo, ¿no? De este proyecto Mercurio. Y en realidad la minería informal tiene bastante presencia ya en Madre de Dios y también en Cusco, ¿no? Pero tú hablabas de unas medidas, o sea, yo supongo que es un trabajo conjunto, porque como que erradicar la minería ilegal me suena un poco como que no es una tarea fácil. Entonces, ¿qué medidas han tenido ustedes que implementar para erradicar esa minería informal y realmente se ha erradicado o ha disminuido? Claro, el hecho es de que es un trabajo multisectorial en el que solamente no estábamos inmiscuidos nosotros como fuerzas ejecutoras, sino también otros entes del gobierno, como son los ministerios, incluso el propio gobierno regional de Madre de Dios. Entonces, los pasos a seguir eran, primero, las interdicciones. Obviamente esto a cargo de nosotros como Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas, en la cual la ley a nosotros nos faculta que donde encontremos minería, nosotros podemos incautar o destruir todo aquel artefacto que se esté utilizando para esta actividad ilícita. En segundo lugar estaba la permanencia en el lugar, ¿no? Hacer que la presencia disuasiva para que los mineros no puedan ingresar otra vez a esta zona. Y es así que se instalaron 8 bases mixtas militares y policiales, las cuales están permanentemente en lo que es la reserva de Tambopata y la zona de La Pampa, haciendo patrullajes constantes para que los mineros no regresen a la zona. Y por otro lado está el trabajo ya del gobierno en cuanto a la restauración de toda la zona. Lo que ahora se está trabajando es recuperar toda esa tierra, porque no es fácil en decir, bueno, se siembran nuevamente árboles y van a volver a crecer. No. Claro. Lo que pasa es que esa tierra ha sido contaminada con el mercurio, que es un mineral, una sustancia bastante tóxica para el ser humano, que además
atenta hasta su cuarta generación. Nosotros podemos inhalar mercurio, sentirnos muy bien, pero las consecuencias se van a ver hasta en nuestras cuartas generaciones. Entonces hay que limpiar toda esa zona y recién poder sembrar aquel bosque que nos pueda permitir otra vez tener el oxígeno que se necesita en toda la reserva. Y también está el tema social, porque el gobierno también tiene que trabajar con las personas que de alguna manera se les ha sacado del lugar y necesitan realizar otro tipo de actividades, buscar actividades alternas para ellos, ¿no? Hay muchas mujeres, por ejemplo, que vivían ahí, que estaban de cocineras, que ni siquiera conocían que la actividad es ilícita y que simplemente iban ahí por buscar trabajo. La mayoría de personas que se dedicaban a esta actividad eran de Puno, de Cusco e incluso de otros lugares de la selva del Perú. No eran exclusivamente de Madre de Dios. Entonces, todas estas personas que van por la necesidad de buscar un trabajo necesitaban otras opciones. Para eso el gobierno implementó otros grupos de trabajo, implementó otros proyectos por los cuales estas personas se les den alternativas. Hemos tenido la contratación, por ejemplo, de más de 200 personas que se han estado dedicando al trabajo de reforestación en la reserva. Entonces se les ha dado una actividad alterna. Claro, y esas actividades alternas de algún modo sí ayudan a erradicar la minería ilegal. Ahora, hay una pregunta muy frecuente y hay muchas personas incluida yo, que no sé diferenciar mucho. ¿Cuál es la diferencia entre minería ilegal y minería informal? ¿Es lo mismo? No. La minería informal es aquella que se desarrolla en una zona donde sí esté permitida la actividad minera. Háblense, por ejemplo, de los corredores mineros. En cambio, la minería ilegal se realiza en zonas no permitidas para esta actividad. ¿Y cuáles son estas zonas? Por ejemplo, los ríos, las reservas y sus zonas de amortiguamiento, los centros arqueológicos. Entonces es muy distinto. Una minería informal sí está permitida, está en un proceso de formalización, está siguiendo los pasos para tener todas las autorizaciones y sí se puede realizar. En cambio, una minería ilegal está desarrollándose en un lugar totalmente prohibido y nunca va a existir una autorización para ella. Entonces, la minería ilegal se desarrolla en zonas que no están permitidas y la informal son minerías que están en proceso de formalización, así ¿verdad? Es. Y bueno, en este escenario, yo pienso que como ambientalista, como fiscal provincial también en Madre de Dios, ha sido muy difícil para ti luchar hasta contra el mismo sistema, contra el mismo organismo, contra la policía, contra los entes relacionados a este tema, ¿no? ¿Y qué dificultades has tenido y qué es lo que más has visto allá? Porque yo supongo que donde hay minería hay corrupción, hay un montón de cosas que vienen detrás, que puede haber trata de personas, como dijiste, lavado de activos, prostitución y un montón de problemas que simplemente trae la minería. Entonces, ¿qué es lo que tú has visto y cuáles son las dificultades a las cuales te has enfrentado? Bueno, sí, efectivamente. Detrás de los delitos ambientales están inmiscuidas muchas mafias, o sea, no solamente para la minería ilegal, por ejemplo, también para el tráfico de madera y el tráfico de animales, que es el segundo delito más grave a nivel internacional luego del tráfico de armas. Claro. Entonces, en la minería ilegal allá uno se pregunta, ¿no? ¿Y por qué después de tantos años, de tantas incursiones del Estado, por qué no pasa nada? ¿Por qué no se hacía nada? Y sí, hay que ser sinceros que esto no se daba por la corrupción que existía allá, porque lastimosamente muchas instituciones estatales han estado inmiscuidas en estos actos de corrupción y han permitido que esta actividad no solamente nazca, sino también crezca y nunca se pueda hacer nada contra ella. Entonces ese fue el primer reto para mí, ¿no? Luchar contra la corrupción, que quizás incluso a muchos de mis colegas no les gustó, ¿no? Debo ser sincera. Entonces, es un camino tenía difícil. que tener
no solamente el control de la zona, no solamente encargarme de estos operativos, sino también encargarme del control del personal que estaba participando. Tratar de que nunca exista un acto de corrupción, un acto de extorsión, ¿no? Y creo que eso se vio plasmado, y por eso también se valoró mucho el trabajo que hicimos allá por la gente, porque la gente respetaba nuestro trabajo. Sabía que era un trabajo limpio, que no era un trabajo como quizás otros años se había dado, en el cual eran extorsionados, también les pedían hasta cupos, ¿no? Y ese ha sido el respeto que nos hemos ganado allá. Sí, y principalmente tú, ¿no? Porque muchos allá en la Amazonía, en esa zona te llaman la Wonder Woman, la que ha podido erradicar la minería ilegal en La Pampa. Pero fuera de todo eso, también, o bueno, relacionado a esto, tú recibiste un premio por este proyecto Mercurio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Quiero que nos cuentes un poco de este premio, cómo fue para ti, qué significa para ti y más o menos cómo fue todo este proceso. Bueno, sí, efectivamente, yo recibí la condecoración como mujer del año 2020. Seleccionaron a 14 mujeres. Hace poquito, nomás. Sí, esto fue la primera semana de enero, la condecoración. La resolución salió también la primera semana de enero. Y fue porque el gobierno da este premio, es el premio máximo a las mujeres destacadas cada año, que se da desde el año 2013. Y escogieron a las mujeres que habían destacado este año muy singularmente, porque era un año en el cual la pandemia del COVID había frenado muchas cosas y nos había presentado también muchos retos. Claro. Y yo, bueno, para mí fue una sorpresa recibir esta condecoración, y la recibí con mucho orgullo, como profesional, como mujer, como madre, porque me sentí muy orgullosa y también este premio impulsa a que yo pueda seguir continuando con este trabajo que realizo, ¿no? Como fiscal especializada en materia ambiental, y esperando también poderlo realizar ya en otros lugares, ¿no? Yo acabo de culminar este trabajo en Madre de Dios, ¿no? Logrando que la Reserva Nacional de Tambopata sea liberada de la minería ilegal al 100%, y espero de que en próximos meses, en próximas semanas, también pueda estar aportando de mi trabajo para otras regiones, y que mejor si podría ser para mi propia región, ¿no? Para la región Cusco. Claro, y hablando de otras regiones, Karina, ¿cómo ves el escenario de la minería ilegal en el Cusco, quizás en parte de Madre de Dios? Porque yo tengo entendido que Tambopata es una reserva nacional, pero no es todo Madre de Dios, en el que de repente existe minería ilegal. Entonces, ¿cómo ves ese escenario? Porque hay muchas personas que se dedican a esta actividad. ¿Y cómo ha sido el escenario también en esta coyuntura del COVID, ¿no? Porque es una actividad de extracción, pero ¿cómo se ha dado la minería ilegal en estos años, por lo menos 2020 escenario? Claro. Bueno, sí, efectivamente, la minería ilegal no solamente está en la Reserva Nacional de Tambopata, está en todo el Perú. En todos los lugares donde están prohibidos es justo donde vamos a tener mayor minería ilegal, porque sí, pues son lugares prohibidos, y si son prohibidos es porque necesitan protección. Tenemos minería ilegal no solamente en Madre de Dios, tenemos en el Cusco, tenemos en Puno, tenemos ahorita en la costa, donde también se están desarrollando operativos importantes, como en Trujillo, o también en la zona de la frontera con Ecuador, donde también está el operativo Afrodita, tratando de luchar contra esta actividad ilícita. Entonces, en Madre de Dios, lo que a nosotros nos sucedió es que cuando se realiza el operativo Mercurio, tenemos el efecto globo. ¿Qué quiere decir? Que los mineros ilegales que habíamos retirado empiezan a invadir otras áreas. Entre ellas, en primer lugar, el río, porque el río es un lugar donde se extrae mucho más oro y es mucho más fácil también la extracción de este. También invadieron otras reservas, como es la reserva de Amaracaire, que abarca la zona del Cusco. Entonces nosotros hemos tenido que hacer también acciones operativos
en lo que es la zona de 15.000 aquí en el Cusco, tratando de evitar de que esta actividad ilícita crezca en nuestra región. Por otro lado, también en la zona de Puno, lo que es Lechemayo, empezó a invadirse también por mineros ilegales y con maquinaria mucho más dañina en esta actividad que los simples motores, ¿no? Ya teníamos maquinaria pesada. También llegamos a proteger la Reserva Comunal de Madre de Dios y la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Alto Purus, donde encontramos todavía tribus no contactadas y que empezaron a ser invadidas, específicamente el Pariamanu, por esta actividad. Entonces, el trabajo tiene que ser permanente. Ya tenemos controlada una zona, pero tenemos que evitar que se creen este tipo de pampas, como así la llamamos, en otros lugares. Tiene que ser la acción permanente por todos los entes del Estado. Por otro lado, también promover el proceso de formalización, enseñarles a las personas, inculcarles a ellas de que sí, está bien. Nosotros no decimos de que no haya minería. La minería es la principal actividad económica del Perú, pero tenemos que desarrollar una minería sostenible, ¿no? Claro. Que sea aprovechando nuestros recursos naturales sosteniblemente. Ahora, para el tema de la pandemia sí fue bien difícil, porque en primer lugar, los primeros meses nosotros tuvimos la convicción de que no íbamos a dejar de operar, que no íbamos a dejar las acciones, pese a que nos podíamos contagiar, y fue así porque todo el personal militar, policial y fiscal nos contagiamos del COVID. Seguimos con las acciones. La gente al principio empezó a retirarse, la gente se iba porque veían que no tenían ya como, por ejemplo, adquirir insumos para la minería ilegal, porque la cuarentena había cerrado todos los negocios. Claro. Pero ya a los 4 meses las personas empezaron a regresar por la necesidad. Y también porque se empezó a reactivar, ¿no? Claro, y la reactivación trajo eso, ¿no? Y la gente empezó a volver, y nosotros, como te digo, en ningún momento no hubo para nosotros un solo día de cuarentena. Arriesgamos nuestra vida, tuvimos incluso un militar que perdió la vida con el COVID, contagiado por los operativos. Mi propia persona sufrió un COVID bastante grave, pero estuvimos ahí siempre con esta lucha. Es admirable la labor que que tú realizas y que todo tu equipo ha realizado, ¿no? Para el caso de la minería ilegal, para erradicarla. Por último, Karina, yo quería pedirte que hables a las personas que nos están viendo, que de repente tienen familiares que se dedican a la minería ilegal, o mujeres, o personas que están involucradas. ¿Qué consejos les darías o qué recomendaciones les darías para poder salir de este círculo? Porque es un círculo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a todas esas personas? Bueno, que en primer lugar, si quieren realizar este tipo de actividad, lo hagamos en un lugar que esté permitido, que nos sometamos a un proceso de formalización. En segundo lugar, que veamos las consecuencias gravísimas que trae esta actividad ilícita, porque no solamente se trata de la depredación de nuestros recursos naturales, que hoy en día nos están haciendo tanta falta, sino también se trata de la contaminación y el daño a la salud que nos estamos causando, porque el mercurio es una sustancia gravísima que trae mucho daño a las personas, que trae muchas consecuencias, y debemos de ya erradicar este uso de mercurio, evitar y tener conciencia, ¿no?, de que no podemos seguir viviendo en esas condiciones, y que tampoco podemos exponer a estas familias a vivir bajo esta actividad ilícita, ¿no? También la trata de personas. No podemos abusar de la necesidad que tienen las mujeres, que tienen las personas de trabajar para explotarlas sexualmente y aprovecharse de ellas utilizándolas en esta actividad ilícita. Muchas gracias, Karina, por la entrevista, y sí, decirles que seamos más conscientes, que el mercurio nos va a traer consecuencias a largo plazo, y que siempre tratemos de cuidar a nuestras familias y cuidar en qué actividad nos estamos metiendo, o estamos siendo parte de qué actividad. Y nada, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo programa de Ullari por su plataforma de iDiario. Hasta luego.